Bueno, vamos a empezar con el rubro deudas, ¿sí? ¿Qué es el rubro deudas? ¿Qué se acuerdan ustedes de Conta 1? ¿Qué sería el rubro deudas? ¿Qué abarca? Es lo que nosotros le tendríamos que pagar a un tercero por alguna operación que hicimos. Bien, o sea que son obligaciones que el ente tiene, obviamente hacia terceros, o sea, van a tener a favor los terceros, por operaciones que el ente hace, o sea, por ya sea las operaciones comunes de compra de bienes, de pago de gastos, en el caso de las que obtenga un préstamo, luego hay que cancelar ese préstamo, o sea, que se obtenga dinero a través de préstamos, que eso generaría también una obligación o una deuda. Deudas que se generan por haber recibido anticipos y que tenemos que entregar mercaderías, como es el caso del anticipo de clientes. Tenemos nosotros la obligación de entregar bienes por el dinero que recibimos anticipadamente de los clientes. Es decir, son todas obligaciones que están presentes al momento de la fecha de cierre de ejercicio, cuya cancelación es ineludible o altamente, o sea, es inevitable. Yo sí o sí tengo que cancelar esa obligación, ya sea una fecha determinada o determinable, o a requerimiento del acreedor, o cuando surge un determinado hecho. Y esa obligación se generó por un hecho o una operación que ya la empresa realizó y tiene el compromiso o la obligación de entregar dineros, bienes o prestar servicio para poder cancelar esa obligación. Cuando hablamos de deudas, dividimos las deudas en dos partes. Lo que son deudas ciertas, que es lo que es el rubro deudas, que son obligaciones que el ente tiene, ya están determinadas, tienen una fecha de vencimiento, saben que el monto que va a tener que ser abonado al vencimiento, y aquellas deudas contingentes o compromisos contingentes que son lo que constituyen las previsiones. Aquellas deudas que son de cálculo estimativo, que son altamente probables que ocurra, esa obligación o esa variación cuantitativa en el patrimonio cuando el hecho ocurra, porque están sujetas a la ocurrencia de un hecho, que es altamente probable, por eso lo registramos, y que podemos determinar la magnitud, o sea, el valor de manera objetiva del mismo, y que el hecho que lo originó ya se produjo a la fecha de cierre. ¿Se acuerdan que ustedes las previsiones que veíamos del pasivo eran previsiones para despido? O sea, yo ya a la fecha de cierre sé que voy a despedir a una persona en el próximo ejercicio, por eso constituyo la previsión al cierre. El cálculo es estimativo en función de la indemnización que le vaya a tener que pagar, o una previsión por juicios pendientes, es decir, que el juicio que tenga la empresa y el abogado ya le diga que seguramente ese juicio lo va a perder, por lo tanto, tiene alta probabilidad de perderlo, va a tener que constituir la previsión porque después va a tener que abonar una indemnización por ese juicio que ha perdido. O también las previsiones para garantías por desperfectos o garantías de servicio o por desperfectos de producción, es decir, entonces que acá en caso que haya una falla o defecto del producto, hay que o repararlo o reponerlo con un producto nuevo, o sea que va a ser también exigible después, si se produce esa situación, va a generar que la empresa tenga una obligación con el cliente y le tenga que dar un producto nuevo, lo tenga que reparar. Fundamentalmente, bueno, esas eran las dos grandes divisiones, ¿sí? Pero dentro de nosotros las deudas, tenemos deudas puntuales que clasificamos de acuerdo por ahí el origen de la operación que se está realizando. Las primeras deudas que nosotros tenemos, siempre sabemos que el valor de esas deudas, el valor en el momento de la incorporación, es el valor que tienen de contado en el momento que se realiza la operación. Y luego vamos a tener a la fecha de cierre el valor al vencimiento, donde la diferencia del valor al vencimiento al valor de contado está dado por los intereses de la financiación, al igual que en el crédito. Obviamente que llegado a la fecha de cierre yo tengo que evaluar esa deuda y va a depender esos intereses, cuántos se devengaron en ese periodo y cuántos todavía están no devengados que se van a vengar en ejercicios futuros. ¿Qué deudas nosotros tenemos? O sea, dentro de deudas, ¿qué deudas conocemos? Primeramente, aquellos saldos que se tienen que pagar sumas de dinero, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera, porque puede ocurrir de cualquiera de las dos, por deudas en cuenta corriente. Deudas en cuenta corriente son los proveedores, los que surgen de la compra de bienes o la prestación de servicios, o sea, que hace la deuda que se origina por la actividad principal. Obviamente que estos proveedores van a tener su valor al vencimiento. Entonces, cuando yo registre la operación, voy a tener el proveedor por el valor al vencimiento y ahí tenemos que ver los intereses que están incluidos
dentro de ese valor para saber después a la fecha de cierre cuánto de esos intereses se devengaron o no. Así como tenemos deudas que son en cuenta corriente, tenemos también deudas documentadas. Es decir, que están respaldadas por un documento, un pagaré, que es una promesa escrita donde nosotros nos comprometemos a pagar una suma de dinero determinada a la fecha de vencimiento. Obviamente que esa suma de dinero va a incluir los intereses. Entonces, de la misma manera, después tenemos que ver cuántos de esos intereses se devengaron o no a la fecha de cierre de ejercicio. Esto podríamos decir que estarían dentro de lo que son deudas comerciales, deudas que se originan por la actividad principal del ente. En algunos casos también se pueden incluir en las deudas comerciales aquellas obligaciones que surgen por gastos pendientes de pago. Por ejemplo, decimos gastos de los servicios pendientes de pago, luz, gas, teléfono a pagar, que están devengados y que todavía no se pagaron. También se pueden incluir en lo que se llama como rubro general deudas comerciales. Después también tenemos otros saldos a pagar que provienen de deudas con entidades financieras, con bancos, que sería lo que es los préstamos. ¿Sí? Préstamos que el ente obtiene y que pueden ser con interés adelantado vencido, con o sin garantía, que también se van a exponer a la fecha de cierre según cuánto nosotros le debemos pagar al banco por ese préstamo, a la entidad financiera por ese préstamo. Otro de los conceptos de deudas son los saldos que le tenemos que pagar a los organismos de recaudación fiscal, ya sea nacional, provincial o municipal, AFIP, ARBA o el municipio, por impuestos, tasas y contribuciones. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaría esa? Cargas fiscales, ahí va a decirles. Esas serían las deudas que se llaman cargas fiscales. ¿Sí? Según la exposición, el rubro es cargas fiscales. También pueden encontrar que son deudas fiscales, lo mismo, pero el nombre que tienen cuando hacemos la exposición de la información contable son cargas fiscales, ¿sí? Que son los impuestos adeudados a pagar que tiene el ente. Bien, también tenemos otras deudas, como pueden ser, por ejemplo, esas deudas que se generan por haber recibido un anticipo de dinero y luego nosotros tenemos el compromiso de entregar la mercadería, que serían los anticipos de clientes, que se detallan como única partida, anticipo de clientes, ¿sí? Dinero que recibimos de los clientes a cuenta de entregarle la mercadería, o sea, por una futura venta que nosotros vamos a hacer y tenemos que entregar la mercadería y tenemos la obligación de entregar los bienes por los cuales ya recibimos un adelanto de dinero. También incluimos dentro de las deudas aquellas utilidades que la Asamblea ha decidido distribuir, ya sea en efectivo o en especie, que serían los dividendos a pagar, y que todavía no lo ha entregado, o sea, están pendientes de pago, porque todavía no ha entregado el dinero o los bienes a los socios. Esas utilidades que la Asamblea decidió, cuando se reúne la Asamblea, distribuir. En dividendos, o sea, dividendos sería la cuenta general en el caso de una sociedad anónima. Si fuese una sociedad colectiva o una SRL, hablamos de socio cuenta particular, ¿sí? En ese caso. Pero bueno, esa cuenta, como solamente en la exposición tenemos la cuenta dividendos a pagar como si fuera un rubro, porque está tomada la fórmula de exposición de una sociedad anónima, donde tiene mayor cantidad de partidas y demás, al no ser una sociedad anónima, esa cuenta socio, cuenta particular, va a ir en el rubro otras deudas, porque no puedo ponerla dentro de dividendos a pagar, porque dividendos a pagar es esa única. Entonces va a ir en un rubro general que se llama otras deudas, donde ahí vamos a poner aquellas obligaciones que tiene el ente y que no están relacionadas con las clasificaciones que vimos, o sea, no son deudas comerciales ni fiscales. Y tenemos también otro tipo de deudas que ahora lo voy a decir, que son las que vienen de los sociales, o sea, de los sueldos, ¿no? Bueno, entonces en estas otras deudas, ¿yo qué voy a poner? El socio cuenta particular, si tengo alguna utilidad cobrada por adelantado que todavía no se devengó, por ejemplo, un alquiler cobrado por adelantado, lo voy a poner acá, porque tengo la obligación de darle un servicio a la persona por el cual yo ya recibí ese dinero, ese alquiler. Que obviamente a medida que transcurre el tiempo, ese alquiler cobrado por adelantado se va a ir devengando en un resultado positivo. Y otra de las deudas que tenemos son las deudas relacionadas con los sueldos, que son lo que se denomina remuneraciones y cargas sociales. Son obligaciones que tiene
la empresa con respecto a sus empleados de abonar los sueldos, hacerle las retenciones correspondientes por jubilación y obra social y también hacer los aportes patronales o cargas sociales por cada empleado que tiene. Entonces, allí vamos a poner todo lo que sea los sueldos a pagar, las cargas sociales a pagar, como cuentas representativas de ese rubro remuneraciones y cargas sociales. ¿Queda claro? ¿Hasta acá? Sí, También podemos incluir profe. como algún rubro, pero que generalmente a veces lo ponemos en otras deudas, o algunos lo pueden llegar a poner, en sí no es una remuneración de una persona, ¿no? Serían los honorarios a directores y síndicos a pagar, que generalmente en un momento se hablaba de un porcentaje de la utilidad, pero es una retribución que reciben quienes administran y quienes controlan en la sociedad anónima. Entonces, podríamos incluirlo a veces en remuneraciones y cargos sociales porque es la retribución que ellos reciben, ¿no? Son los honorarios directores y síndicos a pagar. Si no, también lo podemos incluir en otras deudas, cuando no lo relacionamos directamente con un honorario que se pague de manera mensual, sino que por ahí se va pagando en diferentes tiempos, se puede incluir en otras deudas. Bien, hasta acá estamos sobre la composición de deudas. Sí, sí. Bien. Así como clasificamos los créditos, también clasificamos las deudas. Bueno, ¿cómo las podemos clasificar? Y bueno, la clasificación más común es según el plazo. Si son deudas corrientes o no corrientes. ¿Se acuerdan que decimos que son deudas corrientes aquellas que son exigibles dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de ejercicio? Y son deudas no corrientes aquellas que son exigibles más allá de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de ejercicio. ¿Cómo se pueden instrumentar esas deudas? Y se pueden instrumentar, pueden ser en cuenta corriente, ¿sí? O pueden ser documentadas mediante un pagaré o algún otro instrumento financiero. Otro de los elementos, los cargos financieros que tienen las deudas, o sea, que generalmente toda deuda va a tener un cargo financiero, va a tener un interés, raro que no tenga interés, algo que sea muy corto plazo, pero si no, las deudas tienen un interés, y ese interés puede estar explícito o implícito, o sea, puede estar pactado explícitamente el porcentaje, así como lo vimos en los créditos, o puede estar implícito, que surge de la diferencia entre el precio de contado y el precio financiado. ¿Cómo se pueden cancelar las deudas? Y de acuerdo, ya se puede cancelar en moneda, en pesos, en moneda nacional, en moneda extranjera, en bienes, en el caso de los anticipos, por ejemplo, en prestación de servicio, en el caso de un alquiler cobrado por adelantado, por ejemplo, yo le tengo que dejar usar el inmueble por el cual cobré el alquiler, entonces ahí tenemos una prestación de servicio. También puede ser cancelada mediante la asunción de otro compromiso. Es decir, yo tenía una deuda en cuenta corriente y ahora la transformo en deuda documentada, o sea, cambio una deuda por otra, obviamente con recargo de interés. O también puede ser a través de un aumento de patrimonio neto. Esto no sé si ustedes se acuerdan que cuando se ven las obligaciones, o sea, yo como empresa emito obligaciones negociables, que es la figura de lo que es un título público en el caso de del Estado, que emite títulos públicos para obtener dinero. Una empresa puede emitir bonos o obligaciones negociables o debentures, que a veces se denominan, y es una forma de obtener dinero, lo coloca entre la gente y obtiene dinero, por lo cual después le paga un interés. Bueno, puede ocurrir que esos debentures o esas obligaciones que emite la empresa, luego, si está acordado eso ya cuando se hace el compromiso de la emisión de esas obligaciones, que puedan transformarse o pasar a ser de acreedores a ser socios, es decir, canjear esos debentures o esas obligaciones por acciones. Entonces, en lugar de tener que devolver en dinero el monto de ese préstamo que se recibió, el acreedor va a recibir como pago acciones de la empresa. Entonces va a pasar a ser socio y deja de ser acreedor. Por eso pueden cancelarse a través de un aumento de patrimonio neto, porque va a aumentar el capital. Yo emito acciones para dársela a esos acreedores y va a aumentar el capital. ¿Se entendió? Las formas de cancelación. Sí. ¿Sí? Bien. También tiene que ver con las garantías, es decir, yo cuando hago una deuda puedo tener con garantía, que exija una garantía, o sin garantía, o sea,
Si es con garantía, puede ser con una garantía real, prenda o hipoteca, que esté sujeta a un bien mueble o inmueble, o bien a través de una fianza o aval personal, o sea, con la firma de una persona que la que está avalando es que sí, como garantía, que si no paga digamos, el acreedor principal, paga el garante o el fiador, ¿sí? Bueno, también, o sea, serían formas de garantía en el caso de las deudas. En relación a cuál es la naturaleza o el origen de esa deuda, es lo que vimos hoy en la clasificación. Tengo deudas comerciales, tengo deudas fiscales, tengo deudas sociales, deudas financieras, que son las que aparecen de los préstamos, o tenemos otras deudas. Bueno, ¿queda claro la clasificación de deudas? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo la incorporación, el método digamos, de incorporación de la deuda, ya lo dijimos, cómo es la evaluación en el momento que Profe. inicia. Sí, decime. Discúlpame, ¿me puedes repetir las deudas comerciales, financieras, sociales? Fiscales y otras deudas. Ah, está. Gracias. Las fiscales son, sí, con las deudas con el fisco. Ahora vamos a ver por ahí un poquitito más en detalle cada uno. Bueno, entonces, en el momento inicial, cuando se reconoce la deuda, cuando se va a reconocer dependiendo del tipo de deuda, vamos a ver cuándo se produce el reconocimiento contable y cómo se registra al momento de incorporación de la deuda y su valor al vencimiento. ¿Sí? Siempre sabemos que las deudas, la mayoría de las deudas obviamente van a tener intereses, dependiendo del tipo de deuda que sea, ¿no? Pero bueno, la mayoría van a tener intereses y tenemos que ver cuáles son los intereses que están devengados a la fecha de cierre de ejercicio para evaluar la deuda. Bien, siempre nosotros tenemos que saber que una deuda no puede quedar valuada a la fecha de cierre por un valor que sea menor al valor que implique la cancelación de esa deuda en el mercado. ¿Cuánto yo tenga que desembolsar para cancelar esa deuda? O sea, no puedo estar valuando por debajo de ese valor. O sea, la deuda tiene que estar valuada como límite, es ese, el valor de cancelación en el mercado que tenga esa deuda. Bien, vamos a empezar con la primera de las deudas, que son las deudas comerciales, ¿sí? Que tiene que ver entonces ahí con los saldos que yo voy a pagar, ya sea por la actividad principal del ente, que sería la compra de bienes o prestación de servicios, que se hace a plazo, a crédito. Puede ser en cuenta corriente o puede ser documentada. ¿Cuándo se genera la deuda? Cuando la operación de compra o de servicio quedó perfeccionada, es decir, yo recibo como comprador, recibo el bien, acepto el bien, ya la compra quedó conformada. Entonces yo voy a registrar esa operación de compra. Por un lado voy a tener el valor del bien recibido, mercaderías, obviamente si es la deuda comercial va a ser mercaderías siempre por el precio del contado, y la contrapartida va a ser proveedores o documentos a pagar, si es en cuenta corriente o si es documentada, y allí vamos a incluir los intereses. Entonces los intereses van a quedar segregados ya o determinados en el origen de la operación, como interés no devengado, ya sea de proveedores o de documentos a pagar. También si voy a incluir dentro de ese valor de proveedores o de documento aquellos impuestos que pueden ser recuperables, por ejemplo el IVA. Yo compro y pago IVA, que se va a crédito fiscal, después sacamos el interés y el valor total es lo que se va a colocar como el monto de la deuda, sea proveedores o sea documentos a pagar. Pero ese es el valor que tiene al vencimiento. Cuando llegue la fecha de cierre, yo tengo que ver a ese valor al vencimiento, restarle los intereses no devengados a la fecha de cierre. Y de esa manera quedaría evaluada la deuda a la fecha de cierre de ejercicio. Después vamos a ver si evalúa costo o si evalúa valor corriente, ¿sí? En principio estamos viendo cómo quedaría evaluada una deuda por compra de mercaderías en cuenta corriente. Es una deuda de tipo comercial. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Porque ojo que acá influye mucho el tema, cuando hablamos de los intereses, que lo puedo incluir aquí, lo de los componentes financieros implícitos. Así como lo vimos en los créditos, lo vemos en las deudas. Es decir, cuando yo hablo de yo compro en cuenta corriente y me dicen, bueno, si pagás antes de tiempo, yo te hago tal descuento, lo que se hace es sacarle el interés implícito que está incluido.
Entonces ese componente financiero implícito, como lo vimos igual en los créditos, es la diferencia entre el valor de contado de la deuda y el valor financiado. Entonces, si yo digo valor financiado es tanto, y si fuese al contado, este sería el valor, la diferencia son los intereses implícitos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo registro la operación, tengo que poner mercaderías por su valor de contado y proveedores por el valor financiado, y que aparezca la cuenta de intereses no devengados de proveedores o componente financiero implícito no devengado de proveedores. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, yo voy a ir devengando los intereses y voy a ir apropiándolo a cada mes la cuota de interés correspondiente. Esto es lo correcto porque ahí estaríamos segregando los componentes financieros implícitos en el origen de la operación, ¿sí? Porque de esa manera yo tengo que el costo de mercaderías vendidas, porque la mercadería al ser incorporada al valor de contado, cuando yo vendo esa mercadería, el costo de mercaderías vendidas va a estar relacionado con el precio de compra de la mercadería, que es el precio de contado. Va a quedar bien detallado el resultado comercial y por otro lado el resultado financiero, que son los intereses que se fueron devengando por el transcurso del tiempo, los intereses perdidos. En cambio, si yo lo que hago es segregar los intereses a la fecha de cierre, voy a llegar al mismo resultado. Pero ¿qué ocurre? Yo en la cuenta mercaderías no voy a segregar los intereses. Entonces, que me va a quedar incluido en mercaderías los intereses. Cuando llegue al cierre de ejercicio, yo solamente voy a segregar de la cuenta mercaderías aquellos intereses cuyo plazo no transcurrió, o sea, cuáles serían los intereses no devengados a la fecha de cierre. Entonces, en la cuenta mercaderías, a mí me estaría quedando no solo el precio de contado, sino todos los intereses que se devengaron hasta la fecha de cierre, formando parte del costo de la mercadería. Que cuando yo esa mercadería la venda, el costo de mercaderías vendidas no va a ser el precio de compra, va a ser el precio de compra más intereses. Entonces acá estaría el problema, que el resultado final no varía, pero sí está distorsionada la composición de los resultados, porque voy a tener resultados comerciales con resultados financieros incluidos en el costo de mercaderías vendidas, ¿sí? Que es lo que me va a arrastrar de la mercadería que yo compré. Entonces, ahí estamos, no vamos a poder terminar el resultado bruto y estaríamos mezclando la composición de resultados. La magnitud va a ser la misma porque el resultado final va a llegar igual. Lo único que no voy a tener bien detallado cuál es el resultado comercial y cuál es el resultado financiero que se genera por los intereses. Obviamente acá lo vemos desde el punto de vista de las deudas, porque yo estoy comprando. Y en créditos lo veíamos desde el punto de vista de la venta, porque ahí obteníamos un crédito. Entonces, el componente financiero implícito, para ver el resultado bien, tenemos que tener en cuenta, tanto en la venta como en la compra, segregar esos componentes financieros implícitos. Para que así, en créditos, en la venta me quede bien por el valor de contado, y en deudas, la compra de mercaderías me quede por el valor de contado. ¿Quedó claro eso? ¿Qué silencio? ¿Estamos o no? ¿Componentes financieros quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bien, perfecto. Bueno, otra de las deudas que dijimos son los préstamos. Los préstamos, obviamente, son obligaciones que tiene la empresa con una entidad financiera, con un banco. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco va a acreditar el préstamo en la cuenta corriente que la empresa tiene en ese banco. Y ahí puede ser de dos maneras. Yo puedo hacer con interés adelantado o con interés vencido. ¿Qué significa? Si es con interés vencido y yo pido X monto de dinero, el banco me va a acreditar ese monto de dinero y va a generarse la deuda. O sea que en el momento en que me acredita el dinero, el monto de la deuda es el monto del dinero que acredito. Pero a medida que vaya transcurriendo el tiempo, como los intereses son vencidos, se va a ir devengando mes a mes el interés. O sea, la deuda va a ir aumentando. La deuda del préstamo va a ir aumentando porque voy a tener el devengamiento de los intereses.
Entonces, cuando llegue a la fecha de cierre de ejercicio, lo que yo voy a tener en cuenta va a ser el monto del préstamo más todos los intereses devengados hasta la fecha de cierre. Otra manera de hacerlo es Profe. directamente... Sí, No entiendo lo de interés vencido. bien. Suponete, O vos sea, pedís... un vamos a hacer ejemplo así con de números. número, por ejemplo, yo pido 10.000 pesos al banco, ¿sí? Entonces, el banco me acredita los 10.000, hago banco a préstamos bancarios a pagar, 10.000 pesos. Mes a mes, vamos a suponer durante 5 meses, que yo tengo que devolver el préstamo, se van a ir devengando intereses por 500 pesos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? El primer mes voy a poner intereses perdidos, bancarios, si quiero agregar, puedo poner interés a pagar o a préstamos bancarios a pagar. Puede cargarse directamente la deuda del préstamo. Y así mes a mes. O sea que esos 10.000 pesos que yo había recibido, no voy a devolver 10.000. Voy a devolver 10.000 más 2.500 pesos de intereses que se van a ir devengando durante cada mes, a lo largo de 500 pesos por mes, a lo largo de 5 meses, voy a tener que pagar, en lugar de 10.000, 12.500 pesos de interés. ¿Está claro? Yo pedí 10.000, el banco me dio 10.000, pero voy a devolver 12.500, porque se van a ir devengando los intereses que a medida que transcurre el tiempo. ¿Quedó claro eso? Ahora... Ahora sí, profe, gracias. Bien. Otra forma, porque eso sería difícil por ahí, determinar el valor al vencimiento, digo, bueno, si de esos 5 meses pasaron 3, o sea, el valor del préstamo sería en este caso 11.500, porque serían 500 por 3 meses, 1.500 de intereses que se devengaron, sería 11.500, ¿sí? Bien, una forma sería. Lo que se hace usualmente cuando ves el interés vencido es decir, bueno, yo pido 10.000 pesos, perfecto. ¿Cuánto me van a cobrar de intereses? Mes a mes, durante tanto tiempo, total 2.500 pesos. Bueno, yo digo, banco por 10.000. Interés no devengado de préstamos bancarios 2.500, préstamos bancarios a pagar 12.500. O sea, uso la cuenta pasa que me ajuste al préstamo. Entonces, automáticamente yo voy a tener a la fecha de cierre valuado el préstamo haciendo préstamos bancarios a pagar a intereses no devengados de préstamos bancarios. O sea, voy a sacar del préstamo aquellos intereses que no se devengaron. Lo que hacemos igual con un documento a pagar, exactamente igual. Esa es otra forma de registrar a veces los intereses vencidos. No esperar a fin de cada mes y registrar recién el interés perdido al préstamo, sino lo que hago a fin de cada mes es devengar interés perdido, interés no devengado de préstamos bancarios. Y el préstamo ya lo tengo por el valor al vencimiento. Es otra manera de registrar. ¿Está claro? ¿Lo de interés vencido? Profe, este no es el que usamos habitualmente, ¿no? Porque no me suena. Generalmente lo que he visto yo es que te dice, bueno, vos pedís 10.000 pesos, pero te acreditan. Es Ese es el el interés otro, sería. adelantado, lo que vamos a ver ahora, claro, exactamente. Ah, perdón. Y ahí que vamos, porque dijimos interés vencido, interés adelantado. El interés adelantado es como ella recién lo estaba diciendo. Yo pido 10.000 pesos y en lugar de darme 10.000, me dan 8.000. Me acreditan 8.000, porque hay 2.000 pesos que me descuenta ya el banco de intereses. Entonces, en ese caso, yo voy a decir banco por 8.000, intereses pagados por adelantado 2.000, préstamos bancarios a pagar 10.000. O sea, yo voy a devolver 10.000, pero a mí me dieron 8, porque me sacaron 2.000 pesos de interés. Entonces, voy a ir devengando mes a mes, a medida que transcurre el tiempo, intereses perdidos a intereses pagados por adelantado. Y en este caso, yo si quiero ver el préstamo, voy a tener en el pasivo el préstamo bancario por el valor al vencimiento. Y en el activo voy a tener el interés pagado por adelantado en otros créditos por lo que falta todavía transcurrir, por lo que todavía no se devengó. O sea que si yo quiero saber, de la contabilidad, decir cuánto realmente sería la deuda a esa fecha, y bueno, al total del préstamo le resto todavía los intereses pagados por adelantado que no se devengaron y ahí ya lo tengo.
Pero ahí ya tengo dos partidas, un interés pagado por adelantado que iría en otros créditos, sería un derecho, porque yo ya pagué el interés, entonces tengo derecho a que me espere el banco, a que devuelva el préstamo en el plazo estipulado, y por otro lado tengo el valor de la deuda al vencimiento. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Quedó? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno. La otra deuda tiene que ver con las remuneraciones y cargas sociales, es decir, con las retribuciones o sueldos que yo le voy a pagar al empleado. Pero no le voy a pagar solo el sueldo, sino que también el empleador tiene las cargas sociales que pagar y también le descuenta, o sea, parte de esas cargas sociales, una parte se la descuenta al empleado y otra parte es el aporte que hace el empleado. Entonces, por un lado tenemos el sueldo bruto, que es el básico de convenio, más los adicionales, ya sea por presentismo, títulos, premios por producción, todo lo que formaría ese sueldo bruto, y luego le vamos a descontar ahí al empleado lo que es por jubilación, por obra social, si tiene algún aporte de algún sindicato, y llegaríamos al sueldo neto o sueldo de bolsillo. Si la persona es soltera, si la persona tiene cargas de familia, se le va a pagar una asignación familiar de acuerdo a los montos de ingresos que la persona tenga. Pero ¿qué ocurre? Ese monto de asignación familiar que va a sumar a ese sueldo de bolsillo, sueldo neto, no implica un costo adicional para el empleador, porque el empleador se lo va a poder descontar de sus cargas sociales. Y de esa manera, es lo mismo tomar una persona soltera o casada, porque las cargas de familias no van a impactar sobre lo que va a tener que pagar. Porque lo que le pague de bolsillo de más al empleado, se lo descuenta de las cargas sociales o aportes patronales que tiene que hacer el empleador. Obviamente que llegada la fecha de cierre de ejercicio siempre va a quedar la deuda de los sueldos de ese último mes, porque se liquidan a fin de mes, pero se pagan dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. Entonces vamos a tener la deuda por los sueldos a pagar, las cargas sociales a pagar. Donde tenemos parte que son retenciones que se le hicieron al empleado y otra parte son cargas sociales, que es el costo laboral que tiene el empleador, que se lo va a ingresar a la AFIP. Bien, también dentro de la parte de retribuciones o remuneraciones tenemos dos conceptos que tienen sí o sí todos los empleados, que es el aguinaldo, el sueldo anual complementario, que es la mitad del mejor sueldo, que se paga una cuota en junio y otra en diciembre, y la licencia anual ordinaria, que es la licencia que tiene todo empleado, que paga porque para eso trabajó todo el año, digamos, para gozar de su licencia remunerativa. Con sueldo. Bien, eso es en cuanto a remuneraciones y cargas sociales. En cuanto a las cargas fiscales, son todo lo que sea la carga impositiva, es decir, todos los impuestos o las obligaciones impositivas que tiene un ente con respecto a los organismos de recaudación nacional, provincial o municipal. Y acá vemos esas obligaciones donde es responsable la propia empresa. Por ejemplo, en el caso de impuesto a las ganancias, en el caso de impuestos sobre bienes registrables, como pueden ser inmuebles, rodados, impuestos sobre el patrimonio. Y hay otros que actúa como es responsable por deuda ajena. ¿Qué quiere decir? Que es un intermediario la empresa, como es en el caso del IVA, o sea, los impuestos al consumo, o impuestos a combustibles, a cigarrillos, impuestos especiales que se recargan al precio y después que la empresa que lo recauda lo tiene que ingresar a la AFIP. ¿Ustedes IVA vieron algo de IVA? Yo no me acuerdo, profe. ¿En impuestos no vieron IVA? No, nada. Bien. El IVA es un impuesto indirecto. El IVA es el impuesto al valor agregado. Entonces, yo, como responsable inscripto, cuando compro a otro inscripto, voy a pagar, o sea, le compro a mi proveedor, voy a comprar la mercadería y voy a tener que pagar el impuesto del 21% sobre el precio que yo estoy comprando. Pero cuando yo lo registro, el IVA va en un ítem aparte. ¿Por qué? Porque es un impuesto, dice, recuperable. Entonces yo voy a poner IVA crédito fiscal, que es una cuenta de activo. ¿Por qué es activo para mí? Porque ese impuesto que yo le estoy pagando al proveedor, cuando yo venda la mercadería, se la voy a recargar al cliente. Ya sea esté discriminado, si es otra empresa inscripta,
o no esté discriminado si es un consumidor final o un monotributista o un exento. Entonces, esté detallado en la factura o no esté detallado en la factura, sea factura A o sea factura B, yo el IVA se lo voy a recargar al precio de venta. Y ahí va a aparecer lo que es el IVA débito fiscal, que es una cuenta de pasivo. ¿Por qué es pasivo? Pues yo estoy cobrando, cuando vendo, impuestos. Y cuando compro, estoy pagando impuestos. Entonces, ¿qué hago cuando llega fin de mes? Hago lo que se llama la posición mensual. Es decir, veo todo el IVA que cobré, el débito fiscal, por las ventas que hice, y por otro lado veo todo el IVA que pagué cuando yo compré, no solamente mercaderías, pagué servicios que tienen IVA, obviamente, compré un bien de uso que también tiene IVA. Entonces, yo voy a comparar el total del IVA débito fiscal con el total de IVA crédito fiscal. Y ahí puede ocurrir dos cosas. Que yo haya cobrado más IVA porque vendí mucho y además el precio de venta siempre es mucho mayor que el precio de compra, que el IVA que pagué, entonces esa diferencia es a favor de la FIP. O sea, es un IVA a pagar. Por eso digo que es intermediario. Él recauda, paga y la diferencia es lo que ingresa a la FIP. Yo recaudé de IVA 5.000 pesos, pagué de IVA a los proveedores 3.000, esos 2.000 pesos que me quedaron es lo que tengo que pagarle a la FIP. ¿Sí? Por eso es activo y pasivo y no es como otro impuesto que es un resultado negativo, porque la empresa no pierde, es intermediario. ¿Qué ocurre si pasa al revés? Es decir, si yo cuando compro, porque compré bienes de uso y demás, o compré mucha cantidad también de mercaderías porque conseguí un buen precio y demás, tengo el crédito fiscal que es mayor al débito fiscal. O sea, el IVA que yo pagué es mayor que el IVA que yo cobré a mis clientes. Ahí la posición va a ser a dar negativo, porque llego débito menos crédito, me va a dar negativo. ¿Qué quiere decir? Que esa posición es a favor del contribuyente. Yo voy a tener un IVA saldo a favor. ¿Por qué? Pagué más IVA de lo que cobré. Pero ese IVA saldo a favor, ese activo que yo tengo, ese derecho que tengo, no me lo va a devolver la FIP con plata. Me va a decir, bueno, perfecto, vos tenés un IVA saldo a favor, tómatelo para el próximo mes. Entonces, en el próximo mes, ¿yo qué digo? Tomo todo el IVA débito fiscal, tomo el IVA crédito fiscal de las compras y a ese IVA crédito fiscal le agrego el IVA saldo a favor. O sea, el otro activo que tenía para compensármelo. Entonces yo me compenso los débitos fiscales que cobré con los créditos fiscales que pagué y la posición a favor que me quedó del mes pasado porque había pagado más IVA de lo cobrado. Y ahí determino si le tengo que pagar a la FIP o todavía me llega a quedar saldo a favor. O sea, la empresa nunca pierde. Siempre va a ir compensando el IVA que cobra con el IVA que paga. ¿Se entendió más o menos la explicación de IVA? Sí, ahora sí, profe. Muchas gracias. Bien, a mí por no, eso, profe, me parece medio complejo. ¿Cómo? Que me quedó ahí medio dando vueltas este tema del IVA. El IVA. ¿Qué es lo que te quedó dando vuelta? Lo de la diferencia cuando le pago a la FIP y cuando me queda a favor. Ajá. A ver, espera, a ver si puedo ponerlo en un... Voy a usar, porque no, ¿qué otra cosa? Espera, vamos a buscar abajo de este ejercicio, que después lo íbamos a hacer de deudas, vamos a agregar. A ver. Vamos a ver. IVA débito fiscal, ¿sí? Quedó claro que el IVA débito fiscal es el IVA que yo le cobro al cliente cuando vendo. Suponete, yo vendí 10.000 pesos, hice ventas por 10.000 pesos, le recargo el 21% de IVA, que serían 2.100, tengo para cobrar 12.100 pesos. 2.100 es IVA. ¿Eso quedó claro? ¿Lo del IVA del 21? Sí, profe. Bien, entonces yo digo, sumo todos los IVA de todas las ventas que hice en el mes de septiembre. Entonces, ¿cuánto me dio? Me dio 50.000 pesos.
Y justo me da con coma porque le puse, en vez de poner punto. Profe, Bien. pero ese IVA que vos, o sea, vos dijiste, tengo una venta por 10.000 y más el IVA. Sí. ¿Vos cuánto le cobrás al cliente? O sea, El- los 12.100. Exacto, los 12.100. Vos le cobrás la venta más el IVA. Claro, pero lo ¿Sí? discriminás para saber. O sea, vos lo vas a discriminar al cliente si el cliente es un responsable cripto, porque ese IVA él se lo va a tomar. Vos fíjate, el IVA que vos le cobrás al cliente como vendedor, para vos es débito porque se los cobrás, pero para el que él compra, si es responsable cripto, se lo va a tomar como crédito fiscal, porque él está cobrando y está comprando y está pagando IVA. ¿Te das cuenta? La posición del vendedor y la posición del comprador. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Por eso yo digo, lo voy a discriminar. Ahora, si el que compra es un consumidor final, o es un exento o un monotributista que no puede hacer nada con ese IVA, no va a ir discriminado. En la factura va a decir 12.100 pesos. Ese es el valor de la factura. Pero vos, en tus libros, como vendedor, responsable y cripto, tenés que discriminar el IVA. O sea, tenés que sacar en el asiento, vas a poner el importe de la venta por el precio de venta y el IVA débito fiscal lo vas a poner aparte. O sea, al total de la factura lo dividís por 1,21 para saber cuál es el valor de la venta y la diferencia es el IVA. ¿Sí? Esa sería la técnica para yo registrar. Yo siempre en mis libros como responsable y cripto tengo que detallar el IVA débito fiscal, pero no siempre cuando facturo lo voy a detallar, porque depende quién es el comprador. Si el comprador es otro responsable y cripto, lo voy a detallar. Si el comprador es otra persona frente al IVA, sea consumidor, sea exento, sea monotributista, no se detalla porque formaría parte del precio del impuesto. Perdón, de la operación. El impuesto estaría incluido adentro. Norma, Sí. al monotributista no se le discrimina el IVA a partir de julio. Ah, bueno, pues sí, perdón, yo ya venía con la historia. Sí, Claro, porque me parece que ahora sí se le discrimina. sí, No sé cuál es antes la no se finalidad, discriminó. pero Claro, sí, para tomarlo en cuenta también por las nuevas categorizaciones que hay demás de IVA. Sí, disculpa, ya pero el venía con... monotributista después no tributa, no No, paga IVA tributa mensual. monto determinado, pero Claro. sí, pero se le discrimina porque, bueno, también es un contribuyente, pero no, él paga monto global, paga por IVA y por impuesto a las ganancias. De acuerdo a la Claro, paga todo categorización junto. que tiene, claro, que se va categorizando cada 4 meses, de acuerdo a la categorización que tiene, de acuerdo a la facturación, a los metros cuadrados del negocio, a la cantidad de empleados que Claro. tiene y demás, se tiene categorías especiales. Y llegado a determinado momento directamente pasa a ser responsable inscripto. Inscripto, Porque claro. quedan los monotributistas para aquellos que son muy chiquitos, que facturan poco, si no pasan a la categoría de inscripto, tanto sea de bienes como de servicios. Bien, y vamos ahora al IVA crédito fiscal, que es el IVA que yo voy a pagar cuando compro. Entonces acá, por eso el débito es pasivo, porque lo cobro y es un impuesto y yo soy intermediario, no me lo puedo quedar. Y el crédito fiscal lo pago, por eso es un activo, porque tengo derecho a compensarme. Cuando le hacemos el crédito fiscal, podemos suponer que yo tengo 42.000 pesos de IVA crédito fiscal. Entonces digo, perfecto. La posición mensual del IVA, o sea, al final del mes digo, ¿qué pasa con el IVA? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagar o me queda a favor mío? En este caso, como el débito es mayor al crédito, entonces la diferencia, los 8.000 pesos que yo cobré más de lo que pagué, va a ser IVA a pagar. Se lo tengo que pagar al fisco. A pagar. ¿Sí? Por 8.000. ¿Quedó claro? ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Bien. Si es al revés la posición mensual, que yo digo, IVA, débito fiscal, vamos a suponer 60.000 pesos. Y tengo IVA, crédito fiscal, 80.000, porque compré mucho ese ejercicio. ¿Qué va a pasar? El IVA cobrado es menor al IVA pagado. O sea que esto me va a dar a mí
20.000 pesos, que va a ser negativo. Y entonces, ¿qué tenemos acá? IVA, saldo a favor. Una cuenta de activo. No me va a devolver la plata a la FIP, pero me dice, te lo tomás para el próximo mes. Entonces, ¿qué es lo que yo decía en el próximo mes? Acá puse cualquier cosa. ¿Qué es lo que yo decía en el próximo mes? En el próximo mes, supongamos, yo tengo IVA débito fiscal por 100.000 pesos. Tengo IVA crédito fiscal por 70.000. ¿Sí? Pero me había quedado del ejercicio anterior, o sea, del mes anterior, no ejercicio, IVA saldo a favor por 20.000. O sea, yo tenía a mi favor del mes pasado 20.000 pesos que había pagado más de lo que había cobrado. Entonces, a 100.000 le voy a restar 90.000. El crédito más el saldo a favor. Entonces, ¿cuánto va a ser el IVA a pagar? 10.000 pesos. Eso es lo que le voy a pagar a la FIP. Y de esa manera me compenso lo que había pagado de más en el mes anterior. ¿Ahí se entendió? Ahora sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Profe, el IVA crédito fiscal es el que yo pago entonces cuando compro la mercadería. Cuando compras mercadería, cuando pagas servicios, sí. Y el débito es el IVA que vos cobrás cuando vendés. ¿Está? Por eso es pasivo el débito y el crédito es activo. No es un resultado. ¿Quedó claro? ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, lo borro esto porque no tiene que ver con el práctico. Bueno, retomamos entonces. Eso por las deudas fiscales. Bueno, las otras deudas que vimos serían los dividendos a pagar, que es la deuda por dividendos en efectivo o en especies, que están pendientes de distribución todavía, que se asignaron pero todavía no se le entregaron el dinero a los bienes. El anticipo de clientes, que es la obligación de entregar la mercadería, los bienes por los cuales se recibió el dinero. Y otras deudas que vamos a tener ahí, cualquier otra cuenta que no pueda clasificarse, como dijimos, podrían ser los alquileres cobrados por adelantado, un interés cobrado por adelantado, el socio cuenta particular, que lo vamos a poner allí en otras deudas. Bien, ¿cómo evaluamos estas deudas que son en moneda nacional? Y ahí tenemos lo mismo que vimos para créditos. Podemos evaluar a valor de costo o a valor corriente. El valor de las deudas es lo mismo. O sea, ¿cuál era el valor del crédito? ¿Cómo decíamos que evaluábamos el crédito al cierre? A ver, ¿se acuerdan? ¿Ninguno se acuerda? ¿Valor cómo? Descontado. Menos los intereses sin devengar. Claro, sí. El nombre sería valor descontado del flujo neto de fondos. En el caso del crédito es a percibir. En el caso de las deudas es valor descontado del flujo neto de fondos a desembolsar, o sea, a pagar a la fecha de cierre a la tasa de interés pactada. Eso es valor al costo. Es decir, ¿qué quería decir eso? Tomar el valor al vencimiento de la deuda y descontarle los intereses, los cuales todavía no se devengaron hasta la fecha de cierre, y ese descuento de intereses se hace a la tasa de interés que se pactó en la operación. Ahí estaríamos evaluando a costo. ¿Sí? O sea, yo determino el valor de la deuda del vencimiento, le resto los intereses no devengados a la fecha de cierre, pero a la tasa de interés que se pactó en el momento de la operación. Si yo evalúo valor corriente, se supone que esa deuda puede ser cancelada anticipadamente. Entonces, es lo mismo, digo, valor descontado del flujo neto de fondos a desembolsar, o sea, a pagar, pero a la tasa de interés de mercado de cierre. ¿Sí? Es decir, acá yo tengo en cuenta cuál es la tasa de mercado de cierre. Por eso tomo el valor al vencimiento de la deuda y le descuento los intereses no devengados, pero a la tasa de mercado de cierre, no a la tasa de interés pactada.
Y ahí es donde aparece el resultado por tenencia por cambio de tasa. Pero acá en las deudas es al revés. Es decir, si la tasa de mercado es mayor que la tasa pactada, ¿sí? A ver si me van siguiendo. Tasa de mercado mayor a la tasa de interés pactada, ¿qué va a pasar con el monto de la deuda que voy a tener que pagar al vencimiento, al cierre del ejercicio? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? ¿Mayor? Va a ser No, menor. menor. Bueno, pónganse de acuerdo. Menor. Una de las dos está bien. Si yo Menor. divido al valor de la deuda al vencimiento, lo divido por una tasa más alta, por un valor mayor, el monto a pagar va a ser menor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Que va a ser menor? Entonces, el resultado por tenencia, por cambio de tasa, ¿cómo va a ser? ¿Negativo o positivo? Si voy a pagar menos. Positivo. Positivo. Exactamente. Va a ser positivo, porque al tener que achicar el monto de la deuda, yo voy a tener que poner intereses no devengados de la deuda, del documento, de la deuda que sea, resultado por tenencia por cambio de tasa. Es decir, va a ser positivo. Por eso ven que es al revés del mecanismo del crédito. En cambio, si la tasa de interés de mercado de cierre es menor a la que yo pacté, al dividir por un importe más chico, el monto de la deuda, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el monto de la deuda? Va a ser Mayor. 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 O sea, voy a tener que pagar más que a la tasa de interés pactada. Y si voy a tener que pagar más, ¿qué es lo que va a pasar? Ese resultado por tenencia, por cambio de tasa, ¿cómo va a ser? Negativo. Negativo. Y va a disminuir la cuenta de intereses no devengados si es de documento a pagar, de documentos a pagar. O sea, puede ser resultado por tenencia, por cambio de tasa en el debe, intereses no devengados de documentos a pagar en el haber. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo el mecanismo es al revés del crédito, pero los pasos son exactamente iguales. Yo evalúo a la tasa de interés pactada si está a costo y de mercado de cierre si es a valor corriente. Pero siempre determino cuál sería el valor al vencimiento y le descuento los intereses no devengados a la fecha de cierre. Depende qué tasa tome, si evalúa a costo o a valor corriente. Esto nada tiene que ver con la inflación. Ojo con eso. ¿Por qué? Profe, perdón. Sí. Entonces, a valor corriente o a costo, ¿se le restan o se le descuenta el valor del vencimiento los intereses devengados? No devengados, no devengados. No, Los en devengados ambos ya casos. forman parte de la deuda. El no devengado, porque vos tomás que el valor del vencimiento está más allá de la fecha de cierre. Entonces, ¿por qué descontás? Porque llevas del vencimiento a la fecha de cierre. Tenés que traerlo a una fecha anterior. Entonces le descontás los intereses que todavía no transcurrieron. Por eso son los intereses no devengados. Se lo descontás a la tasa de interés pactada, es costo. Se lo descontás a la tasa de interés de mercado de cierre, es valor corriente. Y ahí te aparece el resultado por tenencia por cambio de tasa. ¿Quedó claro eso? Sí, profe, gracias. Bien. Esto nada tiene que ver, que estoy haciendo, con la inflación, porque si hay inflación, yo hablo de unidad de medida, no hablo de evaluación. Entonces, si hay inflación, ¿qué voy a tener que tener en cuenta? ¿Tengo en cuenta la inflación o no tengo en cuenta la inflación? Si yo tengo en cuenta la inflación, lo que me va a afectar a mí es en la determinación del interés real. O sea, esa cuenta de interés perdido que yo registré por el devengamiento de los intereses, quiero saber cuál es realmente el interés. ¿Por qué? Porque yo le tengo que sacar el componente inflacionario. Ese interés perdido que fue fijado y fue devengado es el valor nominal del interés. Pero si yo a eso le saco el componente inflacionario, me va a dar cuál es el interés real. Y ahí puede pasar que si el interés que yo tengo está por debajo de la inflación, es decir, el interés que a mí me pactó el proveedor está por debajo de la inflación, ¿qué va a pasar? Que no voy a tener un interés real negativo. ¿En qué se me va a transformar ese interés? En un interés real positivo,
¿Por qué? Porque el interés que pactó el proveedor no llegó a cubrir la inflación. En cambio, si el interés pactado es un interés mayor a la inflación, el interés real va a ser negativo por la diferencia. Al valor total del interés le saco la inflación, lo que me queda va a ser interés real negativo, el resultado financiero real que yo tengo. Si computo, obviamente, la inflación. Si yo tengo en cuenta la inflación, va a ser el interés que tenga de vengado, nada más. Pero ahí no estaríamos cumpliendo con el principio de aproximación a la realidad, de reflejar la información lo más adecuado posible a la realidad existente. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien. ¿Y qué pasa con las deudas en moneda extranjera? Es decir, cuando yo tengo una deuda porque compré, supongamos, mercaderías al exterior, o porque obtuve un préstamo en moneda extranjera. Entonces, ¿cómo voy a evaluar esa deuda? Al momento de incorporar la deuda, obviamente que la voy a evaluar al tipo de cambio vendedor de ese momento. Yo tengo que, acuérdense que las deudas son a tipo de cambio vendedor, porque yo voy a llevar pesos para comprar dólares, o la moneda extranjera que sea, y la casa de cambio me está vendiendo a mí la divisa. Entonces, la voy a evaluar a ese tipo de cambio vendedor del momento de la operación. Cuando llegue a la fecha de cierre de ejercicio, esa deuda en moneda extranjera va a ser evaluada al tipo de cambio vendedor de cierre. Pero si hay inflación, ¿qué es lo que yo voy a tener que determinar? Ese resultado por tenencia de la deuda en moneda extranjera por valor real, es decir, sacarle la inflación. Por eso, pues esa deuda en moneda extranjera es una partida que no está expuesta a la inflación y que tengo que represar. Entonces yo primero la represo por inflación, luego una vez represada, la voy a evaluar al tipo de cambio de cierre. Entonces hay vendedor. Ahí determino la diferencia entre la deuda represada y la deuda evaluada a valor corriente, recién ahí me va a dar el reporte real de esa deuda. El resto es REI, es inflación. O sea, siempre debo detallar cuánto es la inflación y cuál es el resultado por tenencia real de la deuda en moneda extranjera. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Y luego ¿Profe, ¿puede tenemos pasar los... que la ¿Sí? deuda en moneda extranjera tenga intereses o no? Así también puede tener intereses, Y entonces siempre en moneda también tenés... extranjera y ahí Claro, también tenés tendríamos que que, representar y lo todo. mismo que hicimos la otra vez con el crédito, primero vos vas a determinar cuál es la tasa de interés, si es la pactada, cuánto quedó, si se evalúa a costo, si es a valor corriente, cuál es la tasa de nueva, el valor descontado de la nueva tasa de interés de mercado de cierre, y una vez que ya tenés ese valor descontado, tenés que ya traducirlo, los dólares, a el tipo de cambio de cierre. El documento, es decir, cuántos dólares equivale el documento al vencimiento, lo llevas al tipo de cambio vendedor de cierre, y los intereses que van a estar corregidos, los intereses no devengados de ese documento, porque van a estar corregidos con la nueva tasa de interés de mercado, tenés que ver qué cantidad de dólares representan, y también lo multiplicás por el tipo de cambio vendedor de cierre, y ahí vas a tener el valor de la deuda de cierre. El valor al vencimiento menos los intereses no devengados, ambos al tipo de cambio de cierre. Y ahí vas a tener ajustada la deuda a ese tipo de cambio. Como igual que en los créditos, igual ocurre en la deuda. Pero en la deuda, lo único, el tipo de cambio es el vendedor, que tengo que usar para evaluar a la fecha de cierre. ¿Quedó claro? ¿Quedó? ¿Sí o no? ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Bueno, nos quedan los anticipos de clientes. En realidad el anticipo de clientes sería una deuda que yo tengo, ¿sí? Si ese anticipo de clientes me está asegurando la venta, entonces ahí sí se transforma en una deuda en bienes, ¿sí? Me asegura la venta y se evalúa a valor corriente, que es el valor corriente de los bienes que yo voy a recibir. Puede ser costo de reposición o generalmente es BNR. Cuando asegura la venta es BNR. Cuando no asegura la venta, tomo costo de reposición si lo evalúo a valor corriente. Pero si la venta está asegurada, es decir, yo
estoy recibiendo el anticipo y con eso aseguré la venta, entonces valúa a BNR, que es el valor neto de realización. Cuando estoy evaluando valor corriente, sino a costo de reposición. Si el anticipo que yo recibo no me aclara absolutamente nada, bueno, quedará evaluado al valor de los bienes, cuando evalúa costo, quedará evaluado al valor de los bienes del momento que se recibió el anticipo. Quedaría esa deuda en pesos valuada a ese valor, al valor que tenían los bienes en ese momento. Si yo lo evalúo a valor corriente, va a ser al valor corriente de los bienes a la fecha de cierre. Y si a su vez ese anticipo me asegura la venta, va a estar valuado al BNR, el valor de los bienes, no a costo de reposición, sino a BNR, valor neto de realización. ¿Quedó? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Bueno, y ahora entramos en un tema especial que tiene dentro de las cargas fiscales, que tiene las deudas, que es el impuesto a las ganancias. Como el nombre lo indica, el impuesto a las ganancias, ¿qué es lo que grava? ¿Qué grava? ¿Qué les parece? Es un impuesto a lo que ganás con tu actividad sería, ¿no? Bien, o sea que grava ganancias, rentas, beneficios, enriquecimiento que se obtiene de acuerdo a la actividad que realice la persona, ¿sí? Sea una actividad, o sea, comercial, o sea, por tenencia de recursos de bienes para alquilar, por ejemplo, depende de las distintas, o por trabajo en relación de dependencia también, porque serán distintas categorías, por tenencia de un bien inmueble que se alquila, también tenemos. O sea, depende la renta o enriquecimiento que se obtenga. Entonces, el impuesto a las ganancias, como el nombre lo indica, que depende de las ganancias, va a tener que imputarse al ejercicio en el cual se hayan devengado todos los resultados positivos y negativos que lo determinan ese impuesto. Porque obviamente no solo tomo las ganancias, también voy a tomar aquellos gastos que me permiten deducir y que son gastos necesarios para obtener esa ganancia, ¿no? Por eso es impuesto a las ganancias. Entonces, quiere decir que yo tengo que devengar ese impuesto en el mismo ejercicio que devengué los resultados. Y obviamente, si el impuesto va a gravar las ganancias, ¿de dónde voy a sacar la ganancia? Del estado de resultado. O sea que del estado de resultado obtengo el insumo para después calcular el impuesto. Bien, hay un inconveniente siempre cuando hay que liquidarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo una norma contable que tiene determinados criterios de medición y determinados criterios para el reconocimiento de los resultados e imputarlos al ejercicio. En cambio, la ley impositiva por ahí difiere en las normas de evaluación o difiere en el reconocimiento del resultado. Porque a veces no lo hace por el principio de lo devengado, como se hace contablemente, sino por el principio de lo percibido. Entonces hay diferencias en la norma contable a la ley impositiva. Por lo tanto, nosotros para calcular el impuesto que tenemos que pagar, tenemos que hacer ajustes. Y esos ajustes pueden provenir de dos conceptos: diferencias permanentes o diferencias transitorias. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué serían diferencias transitorias y qué serían diferencias permanentes. Una diferencia transitoria o temporaria, como se la quiera nombrar, tiene que ver con el transcurso del tiempo. Es decir, hay un desfasaje en el reconocimiento del resultado o en la imputación del resultado a un determinado periodo entre la norma contable y la norma impositiva. Pero a lo largo del tiempo, a través del tiempo, sí se van a poder imputar los resultados, pero no al mismo momento que se imputan desde el punto de vista contable. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, profe, yo no entendí. Vos no entendiste. Bien. ¿Alguien entendió o nadie entendió? Sí, Sí, es sí, como yo lo que entendí, hacemos en la profe. conciliación. Bien. Les doy un ejemplo para que ustedes entiendan. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos acciones de otras empresas, o sea que tenemos una inversión, contablemente yo esas acciones que cotizan, o sea, una inversión temporaria,
la voy a evaluar a la fecha de cierre al BNR, ¿sí? Precio de cotización menos los gastos directos de venta a la comisión del agente bursátil. O sea, yo contablemente evalúo las acciones a BNR. O sea que estoy reconociendo en el ejercicio un resultado por tenencia por evaluar esas acciones al valor corriente. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿En el ejemplo? Sí, ¿Me van sí. siguiendo? Bien. ¿Qué pasa impositivamente? La ley impositiva me dice que yo solamente puedo reconocer una ganancia cuando venda la acción. Es decir, que voy a reconocer como ganancia la diferencia entre el precio que yo venda la acción al precio que me costó cuando yo la compré. Entonces acá vemos que no, la FIP no me dice no te vas a poder computar esa ganancia por las acciones, pero no en el mismo momento que la contabilidad. Yo en la contabilidad me voy a reconocer una porción de la ganancia cuando yo la tenga y llegue a la fecha de cierre y la cotización aumentó, entonces ahí me va a reconocer una porción de ganancia. Y la otra porción de ganancia la voy a reconocer cuando venda la acción y compare el precio de venta de ese momento con el precio que tenía de cotización de la acción a la fecha de cierre. Ahí voy a determinar la ganancia en ese segundo ejercicio por esa venta. Mientras que impositivamente, ¿qué me dice? ¿Vos compraste la acción? Bien, ¿la tenés a la fecha de cierre? Sí, ya está. Queda evaluada el valor que te costó cuando la compraste. Ahora, en el próximo periodo vos la vendés, entonces vas a comparar el precio de venta de ese momento con el precio que te costó cuando la compraste. Entonces, toda la ganancia yo la voy a imputar al ejercicio en que la vendo. Entonces, la ganancia la voy a tomar igual, pero contablemente una porción la hago en el primer ejercicio, la segunda porción la hago cuando la vendo. En cambio, impositivamente yo computo toda la ganancia en el segundo ejercicio. ¿Ven por qué es una diferencia transitoria? Porque la voy a tomar igual, pero en distintos momentos, desde el punto de vista contable a desde el punto de vista impositivo. ¿Ahora se entendió? Sí, sí. Caterina, ¿vos que no había entendido? Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Entendiste? Bien. Así tenemos distintos ejemplos. Por ejemplo, cuando yo vendo a crédito, ¿sí? A mucho plazo, o sea, a largo plazo. Bueno, tengo la opción de la venta, registrarla, y contablemente la voy a registrar en el ejercicio que yo entregue el bien. Después iré cobrando las cuotas. Impositivamente a mí me permiten ir computando como ingreso a medida que voy cobrando las cuotas. Entonces vemos que hay un desfasaje. En uno lo imputo en un ejercicio, en otro lo voy a imputar en varios ejercicios a través de los cuales vaya cobrando las cuotas. Pero siempre, porque lo hace por el criterio de lo percibido, pero siempre lo voy a imputar la ganancia, pero en distintos momentos. Otro elemento es la depreciación de los bienes de uso. Contablemente yo puedo depreciar los bienes de uso por el criterio que le guste a la empresa. Lo quiere hacer por kilómetro, lo quiere hacer por horas trabajadas, lo quiere hacer por unidades producidas, o lo quiere hacer lineal, proporcional, año de alta, año de baja. O sea, la empresa decide cuál es el criterio de depreciación que va a utilizar de acuerdo al desgaste que sufren los bienes. Impositivamente me dice, no, bueno, la depreciación se admite de manera lineal, año de alta completo y con una vida útil estándar. Inmuebles 50 años, muebles de útiles 10 años, rodados 5 años. Entonces, ¿me permite computar la depreciación? Sí, pero con un criterio determinado. Obviamente, a lo largo del tiempo, el bien se va a ir depreciando totalmente y yo voy a poder computarme toda la depreciación del bien. Pero los momentos de cómputo van a ser diferentes si la empresa utiliza un criterio distinto de depreciación. Pero a lo largo del tiempo, la depreciación yo me la voy a poder computar como gasto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Lo mismo ocurre con la mercadería, cuando yo evalúo la mercadería que tengo en stock. Es decir, yo evalúo, si yo contablemente, ¿cómo evaluamos la mercadería? A valor corriente, costo de reposición del momento de cierre. O sea, ¿cuánto costaría reponer esa mercadería al cierre, la que tengo en existencia?
Impositivamente, me dice, se evalúa el precio de las últimas compras, porque vieron cuando ustedes usaban el año pasado en inventario permanente los criterios de salida, decían primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, costo promedio ponderado. Bueno, la AFIP lo que admite es primero entrado, primero salido. Lo primero que entró es lo primero que se vendió. Por lo tanto, queda sin vender lo último que se compró. ¿Por qué? Porque de esa manera el costo de mercaderías vendidas da menor y yo tengo mayor ganancia. Entonces, solamente me permite esa opción. Pero a lo largo del tiempo, yo voy a poder computármelo igual, porque va a ir modificándose. Entonces, hay determinadas situaciones en las cuales por un momento no se computan, pero a lo largo del tiempo se va a poder computar. Como hay situaciones en las cuales la AFIP me lo permite descontar antes. Por ejemplo, en el caso de los gastos de organización de una empresa, cuando yo voy a constituir una empresa y tengo gastos de organización, bien que contablemente ustedes lo descuentan en 3 o en 5 años. Y para que el primer ejercicio, que ya de por sí es irregular, no cargue con un resultado negativo importante, entonces yo ese gasto de organización lo distribuyo en 3 o en 5 ejercicios. Impositivamente me dice, lo deducís completo en el ejercicio en lo que lo haces. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí la AFIP me permite tomarlo todo junto en un ejercicio, mientras que yo contablemente lo voy a ir distribuyendo a lo largo de 3 o 5 ejercicios. Pero me lo permite tomar igual. Lo único que lo hago en el primer ejercicio en el cual se hizo el gasto. O sea, difiero, tengo un desfasaje en el tiempo. Lo mismo ocurre con las incobrabilidades, es decir, yo como contablemente voy a estimar qué previsión para deudores incobrables tengo, es decir, voy a constituir a la fecha de cierre una previsión estimando de acuerdo a los incobrables reales que tuve en los últimos ejercicios. La AFIP me dice, vos te vas a poder tomar los incobrables cuando efectivamente se produzcan. Es decir, contablemente yo lo estimaba y lo imputaba en el mismo ejercicio que había registrado la venta. Impositivamente solo me lo voy a poder descontar cuando se produzca el incobrable real. En el próximo ejercicio, un deudor que no me paga, ahí lo descuento. Pero me lo permite descontar igual, pero diferente porque va a ser en el ejercicio en el cual se produzca el incobrable. Son, por eso, desfasajes en el tiempo. Otra situación es cuando yo, por ejemplo, doy un préstamo, puede ser que no le cobre intereses, porque le doy un préstamo a una persona conocida por poco tiempo, bueno, no le pacto interés. La AFIP siempre considera que todo préstamo que se otorga hay un interés presunto. Sí o sí hay un interés que estaría en el préstamo, que lo tengo que considerar impositivamente, por ejemplo. Los intereses y las multas, o sea, intereses punitorios o multas que yo tenga que pagarle a la AFIP porque no cumplí, no entregué las declaraciones juradas como correspondían, o no pagué en el tiempo y estuve en mora y me cobran los intereses punitorios. Yo en el balance contable, esos intereses, esas multas las voy a restar. ¿Por qué? Porque es un gasto que yo tengo. Impositivamente no se pueden computar ya, porque esos son penalizaciones por no haber cumplido con las cargas fiscales como correspondía, entonces no me la permite computar. Son distintas situaciones que generan modificaciones en cuanto al tratamiento de la ley, la norma contable y la norma impositiva, pero que se revierten con el tiempo. Por eso se habla de diferencias temporarias o transitorias. Diferentes son las diferencias permanentes, porque como el nombre lo indica, esas sí o sí van a estar, salvo que se modifique la ley de ganancia. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos como diferencia permanente? Si hay una ganancia que no está gravada por el impuesto, no se va a poder computar. O si hay una deducción, un gasto que no se admite deducirlo, tampoco lo voy a poder computar. O sea, eso no es que no lo voy a computar ahora, no lo voy a computar nunca, hasta que no se modifique la ley. Si a mí me dice, vos podés hacer donaciones hasta X monto, si yo quiero donar 3 veces más, puedo donar 3 veces más, pero en concepto de donaciones, yo solo puedo tomar hasta el monto que la AFIP me dice, porque eso si no achicaría monto de impuesto a pagar, porque achico el monto de ganancia y pago menos impuesto. Entonces, pone algunos topes o límites para algunos gastos, para que no sean excesivos, o yo puedo hacer lo que quiero y pagar lo que quiero, o donar lo que quiero, pero eso queda a criterio de cada uno.
Es decir, para la AFIP, vos podés donar un determinado porcentaje y vas a tributar sobre el resto de las ganancias que tengas. Entonces, esas diferencias permanentes son las directamente las que van a afectar al resultado y determinar de esa manera el resultado contable. Bien, esto hablamos de diferencias transitorias o diferencias permanentes. ¿Se entiende lo que es una y otra? Después vamos a ver ejercicio, pero ¿el concepto se entiende? Sí, Sí, profe. sí. Bien. Sí. Para liquidar el impuesto a las ganancias yo tengo dos métodos. Un método es el método tradicional o común, en donde digo, bueno, perfecto, yo hago la registración impuesto a la ganancia a pagar por el 30% del resultado impositivo. O sea, lo que me da, lo que la AFIP me dice que yo tengo que computar como resultado para pagar, lo hago sobre ese valor. No me importan los resultados que se devengaron contablemente en el ejercicio. A mí lo que me importa, yo le voy a registrar como resultado negativo que se impute al ejercicio lo que la AFIP me dice que tengo que pagar. O sea, no lo voy a hacer por el criterio de lo devengado, sino por el criterio de lo percibido, por lo que yo deba pagarle a la AFIP. Y está el otro método, que es el método de impuesto diferido, donde acá sí yo voy a hacer una diferencia. Yo voy a imputar como impuesto a las ganancias, o sea, como resultado negativo, el resultado que se haya devengado de acuerdo a todos los resultados negativos y positivos que estén alcanzados por el impuesto, o sea, que estén grabados por el impuesto, y que estén devengados en el ejercicio. O sea, que el monto de impuesto a las ganancias va a depender de ese resultado del ejercicio que yo obtuve en el estado de resultado. Le voy a sacar las diferencias permanentes. O sea, al resultado del ejercicio le voy a restar aquellas ganancias que estén exentas, o sea, que no estén grabadas por ganancia, y le voy a sumar aquellos gastos que no me permitan deducir. Y ahí llego a lo que se llama el resultado contable. O sea, al resultado que me dio el estado de resultado, le saco las diferencias permanentes. Y llego al resultado contable. Sobre ese resultado contable es el que voy a calcular el monto de impuesto a las ganancias. Entonces, va a ser el resultado que se haya devengado de acuerdo a los resultados negativos y positivos que están grabados por el impuesto y que se hayan devengado en el ejercicio. Ahora, ¿es lo que voy a pagar? No. Porque a ese resultado contable voy a trabajar con las diferencias transitorias, con aquellas que están desfasadas en el tiempo en cuanto a si la AFIP me lo permite reconocer en este ejercicio o me lo permite reconocer en otro, tanto sea un ingreso como un gasto. Lo puedo reconocer o lo puedo deducir en un ejercicio o en el otro. Entonces, de ese resultado contable con las diferencias transitorias llego a lo que es el resultado impositivo. Y sobre ese resultado impositivo es que se calcula el impuesto a las ganancias a pagar. O sea, hay una diferencia entre el resultado negativo y lo que yo voy a pagar de impuesto a las ganancias. Profe, perdón, ¿al Sí. resultado contable le sumo las diferencias temporarias? Sumás o restás, eso va a depender del signo. Si implica que me permite computar un ingreso que yo no lo había computado, entonces lo voy a sumar, o si no me permite deducir un determinado gasto que yo había deducido, lo tengo que sumar, o si me permite deducir gastos que yo no lo tenía pensado en ese ejercicio, entonces lo voy a restar. Esas diferencias van a depender del tipo de diferencia que sea, si suma o resta. ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. Bien. Entonces, esas diferencias temporarias o transitorias son las que generan activo o pasivo por impuesto diferido. Si yo, por ejemplo, tenía una depreciación de un bien de uso que había calculado según el criterio que aplicó la empresa, que yo tenía de depreciación en ese ejercicio 10.000 pesos, y la AFIP me dice, no, de acuerdo al método lineal constante vos podés descontarte de depreciación por ejercicio 8.000 pesos y no 10 como lo habías hecho.
pero yo amortizo más aceleradamente, o sea, desde el punto de vista contable, voy a tener menos tiempo en el cual contabilidad voy a tener la depreciación restando, pero impositivamente, como voy a hacerlo por el plazo lineal o contante, voy a tener más tiempo. Lo voy a ir descontando en más tiempo, no importa. O sea, yo la depreciación me la voy a poder tomar igual. Me la voy a tomar en más tiempo, porque la AFIP me dice que la cuota de depreciación es más chica de la que yo determinaba. Perfecto, pero la voy a poder tomar toda la depreciación igual, pero en más periodos. Entonces, ¿qué hago? Si yo registré una resta de 10.000 pesos por depreciación y la AFIP solo me permite deducir 8.000 pesos en ese ejercicio, yo tengo 2.000 pesos que no lo puedo deducir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sumar. Esa diferencia transitoria va a ser una suma de 2.000 pesos de la depreciación, que no la puedo descontar en este ejercicio, pero sí la voy a poder descontar en otros. Entonces, si yo estoy sumando ese gasto, voy a tener que tributar en este ejercicio por esa porción de gasto que no puedo deducir. Eso me genera un activo por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque en el futuro yo ese activo me lo voy a deducir, lo voy a restar, porque lo que pago más ahora, después no lo voy a pagar. Entonces por eso es un activo por impuesto diferido, que se va a deducir en ejercicios futuros cuando la AFIP me lo permita descontar. En cambio, supónganse que yo dije, yo tengo deudores incobrables estimados por, qué sé yo, a ver, supónganse que tuve deudores incobrables estimados por 2.000 pesos. Y en ese ejercicio tuve incobrables reales por 3.000. Entonces, la AFIP, ¿qué me dice? Vos los estimados no te los podés computar, pero sí te podés computar los reales. Yo en mi contabilidad había registrado los estimados, porque los reales los había registrado en el ejercicio anterior, ¿se entendió? O sea, yo constituyo la previsión siempre en función de los cálculos estimativos que tengo. Si en este ejercicio yo tenía estimados por 2, pero fueron reales por 3, me van a permitir descontar los 3. Si yo había descontado 2.000, puedo descontar 1.000 pesos más, porque son 3.000 los que tuve reales, ¿sí? ¿Está claro lo que digo? ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, si yo descuento un gasto mayor, ¿qué va a pasar? En este ejercicio no voy a tributar impuestos sobre ello, voy a pagar menos impuestos. Entonces, el porcentaje ese que está restando me va a generar un pasivo por impuesto diferido que va a ser imponible en un futuro. En un futuro yo voy a tener que tributar por ese gasto que ahora deduzco, porque en un futuro se va a revertir la situación. Esto sería el activo o pasivo por impuesto diferido que se generan por aquellas variaciones que aumentan o que disminuyen. Siempre y cuando no sean reversión de ejercicios anteriores, porque si no, ya vamos a ver que cuando se revierte una situación de un ejercicio anterior, voy a tener que usar la misma cuenta que usé en el ejercicio anterior. Si es un activo, va a disminuir el activo. Si es un pasivo, va a disminuir el pasivo cuando tenga que pagar más. O sea, esto es cuando se origina la operación. Ahí se origina el activo y el pasivo. Si yo en el ejercicio futuro estoy revirtiendo situaciones anteriores, tengo que usar la cuenta que usé cuando apareció la diferencia. Bien. Otra cosita muy chiquitita, y ya empezamos después con los ejercicios. En cuanto a este sistema, ¿qué pasa si el resultado impositivo me da negativo? Es decir, si a mí me da negativo, ¿yo voy a pagar impuesto a la ganancia? Si el resultado impositivo me da negativo. No. Entonces, no voy a tener impuesto a las ganancias a pagar. ¿Pero qué me permite la AFIP? Tomarme un porcentaje, el porcentaje del impuesto, como un crédito por quebranto impositivo. Es decir, yo voy a poder computarme un crédito en este ejercicio, porque tuve un crédito por quebranto impositivo, que lo voy a utilizar en el próximo ejercicio en el cual tenga ganancia. Cuando yo tenga ganancia, me voy a descontar
primero ese crédito por quebranto impositivo y luego voy a tributar la diferencia. En el próximo ejercicio tengo impuesto a las ganancias a pagar. Lo primero que hago, antes de determinar lo que vaya a pagar, le voy a sacar el crédito por quebranto impositivo. Entonces, es un activo contingente que me va a poder generar una disminución en la deuda futura. Esto tengo 5 años de plazo. Es decir, si en el próximo ejercicio no puedo descontarme todo ese crédito porque tuve muy poquita ganancia, lo puedo seguir en el otro y así sucesivamente hasta 5 ejercicios del momento en que se originó el crédito. Ya después de 5 ejercicios, si no lo pude computar, lo perdí, porque no voy a tener durante 5 ejercicios siempre pérdida. O sea, voy a tener o una ganancia muy chiquita, porque entonces no va a poder sobrevivir la empresa. Por eso es que se establece un plazo de 5 años para tomarse ese crédito por quebranto impositivo. ¿Quedó más o menos claro el concepto? Ahora lo vamos a ver con los prácticos. Pero bueno. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un cortecito, descansan 2 minutitos y vamos a entrar en el trabajo práctico en el caso 5. Vamos a ver todo lo que sea impuestos diferidos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Bueno.